Muy buenos días. En el nombre del Cristo, paz y salud a toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana, donde estamos transmitiendo y compartiendo la edición 199 de Superando Nuestros Límites. Con gran gozo y felicidad de transmitirlo, porque se nos permite una vez más llevar hasta ustedes y en comprensión de aprendizaje hacia sí mismo, en este caso quien les está sirviendo, de aprender el conocimiento crístico salvador en su esencia. Ciertamente, hermano, el que me ha seguido ha comprendido la necesidad de hacerse consciente de sí mismo, aquí y ahora. Ha comprendido la necesidad de estar en ese estado de conciencia superior, en ese tercer estado de conciencia de la psicología crística, que nos permite recordarnos a sí mismo. Y en ese estado, ser partícipe de la vida libre en ese instante. Y en ese instante, en ese devenir de la vida a través de las impresiones, es que podemos nosotros transformarnos, vivir, cambiar, convertirnos. Ese sería el sentido de la vida, el propósito. Y que en síntesis inmediata es humanizarnos o convertirnos en hombre o crear al hombre dentro de sí mismo, que es el Hijo del Hombre, porque el que nos hace hombre es el Hijo del Hombre, que es Yeshua interior, que es Emmanuel o Dios en nosotros, íntimo, particular, y que es la esencia del Salvador salvándose. Ese en sí es el contenido básico de nuestro programa radial y también es el propósito del canal de YouTube, donde subimos con algunas imágenes o videos estos programas y algunas otras disertaciones, conferencias, poemas, etc. Los invito a que se suscriban al mismo. Superando Nuestros Límites por Dani Rodríguez. Y muy especialmente subí hace unos días el programa 142 de Superando Nuestros Límites, que hace 2 años no pude transmitir y que es el único que tengo pendiente desde el 126. He hecho, dijéramos, esta invitación, esta aclaratoria en lo que respecta a la difusión del conocimiento. Me disculpo y continúo con este mensaje de hoy en el instante preciso de que estamos hablando. Es decir, la esencia. Y la esencia de la vida en su propósito es lograr la autorrealización íntima del ser, y que en estados avanzados es la cristificación o la creación del traje de boda del alma dentro de nosotros, para que el Cristo nazca en ese templo y se exprese como se expresó en todos los adeptos que nos han precedido en el curso de los siglos y que tenían la debida preparación y mérito para ello, porque lo habían logrado. Ese es el trabajo, porque no es mecánico, porque no es autómata, porque no es, dijéramos, resultado de ningún nivel de ninguna ley materialista, y tampoco es automatista, es decir, automática. Ya claro en eso, vamos a desarrollar entonces nuestra octava en esa misma dirección de nuestro compartir en esta mañana.
Cuando se habló en el pasado programa de la sabiduría que nos permite la permanencia en el amor, comprendimos y expusimos a ustedes que el ser es permanente y que el yo es transitorio, perecedero. Pero lo único que tenemos del ser que nos puede hacer permanentes o partícipes de esa permanencia en la vida, conservarla dentro de nosotros, es precisamente el amor, que es la manifestación en sí del Cristo libre en una dimensionalidad específica, absoluta, accesando así a todo ser con el propósito de perfeccionarlo para que sea, dijéramos, permanente. Y eso significa, en otras palabras, teológicamente hablando, o a nivel, dijéramos, místico, o como quiera llamársele, el alma dentro de nosotros. Quien conserva dentro de sí la vida que fluye del Sagrado Absoluto Solar, que es el Padre Creador, a nosotros, a través de los eones, que son los frutos del árbol de la vida, del cual se nos prohibió comer cuando salimos del Edén, recordemos, quien permanezca y se nutra de él, permanecerá. Pero para ello necesita tener alma. El ser necesita tener alma. Recuérdense que el ser, como es una infinitud de partes, autónomas y autoconscientes, que necesitan perfeccionarse en la vida y que devienen de lo perfecto, del Padre Cósmico Común Universal, tiene infinitas partes, repito. Una de esas partes es el espíritu y otra de esas partes es el alma. Pero el espíritu tiene alma, el alma no tiene espíritu. Un espíritu se es, un alma se tiene. Los tenebrosos del mundo y de la naturaleza y de la evolución terrestre, es decir, aquellos que eligieron el camino de perdición del inicuo, de el anticristo, dicen lo contrario. Afirman de que un espíritu se tiene y un alma se es. Allá ellos. Y la última parte del ser que pertenece a él, inherente en la luz, es la esencia. Y esa esencia es lo que nos da vida a nosotros. Vida en la luz, conectado con el ser y con la posibilidad de lo real. Porque debo aclarar también que existe el misterio de la vida, que hay personas que viven y ya están muertos. Es lo que la gente en la antigüedad llamaba cortezas cabalísticas, sombras de la vida que deambulan, o demonios o diablos. Es decir, hombres sin alma. Fíjense ustedes la connotación de este caso. No quiero especificar en este instante en detalle la caracterización fundamental de este estado. Lo que quiero es recordar para ustedes de que la esencia es lo único que nos conecta con el ser, pero ella en estos momentos, por desgracia y lamentablemente, está dormida, está aletargada, está en estado de hipnosis por el yo, por el materialismo, por la ciencia materialista y por la programación mecánica, autómata de la educación a la cual fuimos sometidos. Es decir, que el resultado de todo esto sumergió a nuestra conciencia a la profundidad nuestra del espacio psicológico, y lo que quedó en la superficie es el intelecto y el yo. Por eso estamos dormidos, pero repito, la esencia es lo único que nos conecta al ser. Incansablemente lo vamos a decir. Quien comprenda eso es capaz de luchar por liberar a la esencia del yo, y cuando lo logre podrá cristalizar alma,
podrá encarnar el espíritu y podrá encarnar dentro de sí a través de los procesos crísticos, a través de la vivencia del evangelio crístico, de hecho, en lo que se conoce como el drama cósmico. Quien vive el drama cósmico, que es totalmente iniciático, entonces no solamente se cristificará, sino que también logrará la liberación final. Y este tema, que es salvador, es totalmente crístico, repito. Ahora bien, para lograr ese estado necesitamos el auxilio de lo divinal, y en este caso la sabiduría es fundamental, porque la sabiduría nos va a llevar al amor, pero también sabemos que el amor es lo que deviene en nosotros como sabiduría. Es como si fuera una paradoja, pero en todo caso, lo importante es que debemos clamar al Espíritu ese don maravilloso de la sabiduría, pero también debemos, en la medida que clamemos a Él, hacer el trabajo respectivo de humildad y de conciencia, porque no puede tener sabiduría quien no sepa manejar su conciencia en el sentido espacial a través de la atención. Entonces, la atención es fundamental en este caso. Sobre la atención hay mucha literatura, hay poca luz, porque para hablar de la atención en sí hay que tener conocimiento real del asunto, es decir, vivencia inherente a los espacios y a la dialéctica de la conciencia, que es la única que nos puede proporcionar el autoconocimiento de la atención, porque la atención es inherente a la conciencia, a la esencia, porque nosotros sabemos que donde esté la atención nuestra, está nuestra vida. Por eso simbólicamente se dice en el Evangelio, donde está tu corazón, está tu vida. Simbólicamente allí, a nivel metafórico, se nos está recordando siempre de que debemos trabajar con la atención. Continuando con nuestra compartir, quiero ser, en este caso, dijéramos más práctico, para que pueda tener como objetivo esta enseñanza hoy, que me siento muy atractivo por el mensaje que quiero transmitir. Ciertamente lo importante es el despertar de la conciencia, y la atención es fundamental. En este caso, la atención sería esa capacidad inherente de la esencia que en su impulso de aprehensión, que en su impulso de autoconocimiento,